estábamos dando unos segundos mientras ingresaban todos a la sala. Bienvenidos a esta clase magistral sobre aspectos relevantes de la gerencia de construcción para abogados. En nombre del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, pues les manifestamos nuestra total conformidad y alegría de que puedan acompañarnos. Un momento, por favor. Como les decía, pues bueno, en esta oportunidad vamos a estar conversando un tema sumamente relevante sobre el tema de la construcción, ¿no? Sobre todo de caras a que el CEDCA es pionero pues en nuestro país sobre el tema de junta de controversias y que tenemos una serie de actividades próximamente relacionadas con todo este aspecto de la construcción. Y por eso el día de hoy vamos a estar hablando sobre los tipos de obras existentes en esta industria, las disciplinas y las fases de un proyecto, así como de la posible normativa aplicable a estos proyectos de construcción. Esta, de alguna manera, visión general de la gerencia de construcción, esperamos les permita identificar los posibles conflictos que pueden desarrollarse en un proyecto y cómo a través de los mecanismos de resolución adecuados podemos darle una solución efectiva. Esta clase magistral será dictada por el ingeniero Luis Daniel Viapertui, quien es magíster en Ingeniería Gerencial, es director y socio fundador de Ingeniería Planco, CA, empresa dedicada a la planificación y control de obras y asesoría en administración de contratos. Es experto en resolución de conflictos en obra de construcción, por eso creemos que esta clase magistral puede ser de gran ayuda para todos los que nos estamos conectando el día de hoy, sobre todo siendo abogados, ¿no? De una vez les indicamos que cualquier pregunta o comentario los invitamos a que lo realicen a través de la herramienta del chat que está habilitada. No haremos derecho de palabra en vivo por temas logísticos y para no interferir un poco con la dinámica de la actividad. Sin embargo, por favor les pedimos que cualquier pregunta, comentario, pues lo vayan haciendo a través del chat. Al final de la actividad tendremos un espacio para sus preguntas. Y finalmente, pues antes de dar inicio a la actividad, por favor mantener sus cámaras y sus micrófonos apagados. Habiendo dicho estas normas técnicas logísticas previas, yo le voy a dar la palabra al ingeniero Luis Daniel para que pues asuma esta clase magistral y bienvenidos todos. Buenos días, gracias María Alejandra, gracias al CEDCA de verdad por siempre estar pendiente de todos estos temas que están en el tapete y que quizás tenemos pocos desarrollados en Venezuela, pero que necesitamos ir dándole forma, ir generando conocimiento propio, conocimiento local. Hay países en Latinoamérica que realmente nos llevan una ventaja importante y debemos nosotros también ir generando nuestro conocimiento de aquí y compartirlo y nutrirnos del de afuera. Entonces un poco la idea hoy es hablar de esos aspectos que les interesa tener presente a los abogados cuando están en un tema de construcción, un tema legal de construcción, bien sea por un reclamo, bien sea por una asesoría, pero un poco que tengan unos elementos básicos para poder lidiar con estas cosas, porque construcción tiene una cantidad de términos, tiene una cantidad de consideraciones, como todas las carreras, que bueno, que son ajenos a quienes no nos desempeñamos allí. Se voy a compartir la pantalla para comenzar la presentación. Me avisa María Alejandra si se ve bien. ¿Ya está? Perfecto. Ok. Bueno, entonces vamos a ver un poco el tema. Vamos a empezar primero. Lo que vamos sobre la industria de la industria de la construcción general, muy rasgos muy generales. Vamos a hablar después del tema de contratos en sí y la planificación y un repaso muy breve a lo que es la tecnología de construcción hoy en día. En la parte de contratos vamos a hablar de los tipos de contexto, vamos a hablar de los tipos de obra, los actores principales, las leyes y normas que están vinculadas y que rigen todo el tema de la construcción. En los contratos sí podemos hablar ya de métodos de entrega y de tipos de contratos, los cambios que surgen, que es el tema fundamental con el derecho,
completación sustancial de la obra, que es un tema interesante, ya van a ver por qué, y está muy presente también con lo de con el derecho de la construcción, por decirlo, llamarlo de alguna manera, o como lo llaman ya internacionalmente, lo llaman construction law. Es toda una especialidad que se ha formado dentro del tema, justificadamente, porque de verdad que es un tema muy amplio. Y la Junta de Controversias, que como les habló María Alejandra, hemos venido ya hablando sobre ese tema, es un tema que a nivel mundial está muy, muy difundido. En la parte de planificación vamos a ver un poco lo que trata de análisis de precio unitario del programa de trabajo. ¿Por qué? Porque el análisis de precio unitario es lo que define el costo de la obra y el programa de trabajo es lo que define el tiempo, lo cual son las dos fuentes principales de reclamo y de temas de conflicto dentro de la obra. Y como les dije, al final algo de tecnología vamos a ver. Los tipos de obra. Tipos de obra, hay tres grandes rubros. El primero es edificaciones. Edificaciones comprende cualquier cosa, todos los edificios que vemos aquí en la ciudad, todos los edificios residenciales, edificios de oficinas, pero también están hospitales, están escuelas, todo lo que es universidades, que son en el ámbito educativo, están los edificios sedes de gobierno, está el Consejo de la Judicatura, cualquier otro edificio que sea sede del ministerio, por supuesto las instituciones bancarias, todo eso, pero todo eso entra dentro del ámbito de edificaciones. También los galpones de almacenamiento, ese tipo de cosas, fábricas ligeras, están ahí, engloban dentro de edificaciones. En la parte de edificaciones tiene una característica que distingue de las otras dos que vamos a tener, que edificaciones donde la arquitectura es un tema fundamental. A diferencia de los otros dos, en edificaciones, en la arquitectura, el arquitecto tiene un rol fundamental, está muy presente. Después venimos con la parte de infraestructura. Bueno, esto es todo lo que ustedes conocen como vialidad, una línea ferroviaria o del metro, un puerto, aeropuerto, cualquier cosa que tenga que ver con los servicios básicos del país. Una represa, una planta de tratamiento de agua, todo eso es lo que tiene que ver con infraestructura, que se caracteriza básicamente primero por un uso masivo del concreto como elemento de construcción o de asfalto, bien si es en el caso de una autopista de asfalto, pero se caracteriza por un uso masivo de esos elementos. La parte que de hecho en Estados Unidos lo llaman Heavy Civil Engineering, que es, bueno, todos los trabajos pesados que tienen que ver con presencia masiva de concreto. Y finalmente tenemos todo, que es donde está todo lo concerniente a gas y petróleo, tiene que ver con todo lo que es el ámbito siderúrgico, la producción de acero, producción de aluminio, que no es siderúrgica, pero es producción masiva. Son industrias pesadas, que tienen unas características muy particulares, tienen unas estructuras extraordinariamente densas, muy pesadas para todo lo que se hace allí. Principalmente todas estas industrias, la característica, a diferencia de las otras dos, es que hay una prevalecencia muy grande de todo el tema de tuberías y tema de equipos. En las infraestructuras, como les decían, tuberías no es mucho, son los drenajes. En las edificaciones es el tema de las distribuciones eléctricas o plomería, el que hay en las edificaciones. Pero en el tema industrial, el tema de tuberías tiene una presencia muy grande, y el tema de deslizamiento. Les digo todo esto porque nosotros los ingenieros, claro, aquí en Venezuela el tema es distinto. En general en Latinoamérica el tema no es tan especializado. O sea, nosotros no tenemos ingenieros especialistas en edificaciones o ingenieros especialistas en infraestructura. Claro que sí hay gente que ha tenido más experiencia en desarrollos petroleros, pero por ejemplo autopistas, sabemos que en el país, a diferencia ahí sí de otros países de Latinoamérica, que tenemos muchos años que no se construye habilidad, que tú no vas a conseguir tan fácilmente un especialista, un ingeniero especialista en vialidad. De hecho, para las universidades es un dolor de cabeza conseguir un profesor en vialidad. Entonces eso sucede, a diferencia de los países desarrollados, donde sí el de vialidad es un especialista que ha trabajado toda su vida en eso y sabe mucho del tema, es experto, súper experto en el tema. Los actores principales. El propietario de la obra, el arquitecto, que les quiero decir esto para diferenciarlo, del arquitecto es diferente a los ingenieros de diseño, el que calcula una estructura, lo que uno lo llama ingeniero calculista, o el que calcula las instalaciones sanitarias. Ellos son diferentes a la oficina de arquitectura. Puede ser que estén unidos en lo que son las grandes consultoras, que se llaman las empresas IPC, que hacen ingeniería, proyecto y construcción. Esos casos unen las dos
las dos facetas. Pero lo normal es que la oficina de arquitectura sea una cosa y la de los ingenieros de diseño sea otra. Y los ingenieros de diseño hay de sanitarias, hay de incendio, hay de electricidad, son distintos. Después, por el otro lado, tenemos al constructor, que puede ser o una empresa constructora propia, sola, o puede ser un consorcio. Cuando los contratos son muy grandes, entonces se unen empresas especializadas. Por ejemplo, en una autopista, tú buscas una empresa especializada en pavimento y te asocias con alguien que sabe hacer puentes o túneles. Entonces ahí forman un consorcio. Pues viene el inspector, que se ve sobre todo en las contrataciones públicas, se ve la figura del inspector, es muy relevante dentro de todas las contrataciones públicas, más no tanto en las privadas, no porque en las privadas no se cuide ese aspecto, sino que, bueno, lo cuida básicamente el constructor. Y por otro lado tenemos los consultores. Los consultores son especialistas, el especialista en suelo, el especialista en hidráulica, es decir, hay consultores que tú debes mantener a lo largo de la obra porque suceden cosas que puedan requerir la presencia de ellos. Leyes y normas. Por lo menos esto es en el contexto de Venezuela. En otros países, por supuesto, aplicarán otras. Pero en nuestro país, en Venezuela, tenemos el Código Civil, tenemos la Ley de Ordenación Urbanística, que la pongo aquí no por el tema de la ordenación urbanística como tal, sino porque en esa ley, que es de 1987, 85, no recuerdo cuándo es, esa ley tuvo un cambio importante porque esa ley pasó, desde el punto de vista jurídico, pasó la responsabilidad por la calidad y por la seguridad de la obra, que antes estaba en el propietario, ahora la pasó para los ingenieros, calculistas, para el arquitecto. Entonces, por eso esa ley es interesante que ustedes los abogados la tengan presente. Otras leyes ambientales, hay muchas leyes ambientales, ahí es donde se hace responsable por los impactos ambientales, incluso es penal el tema de la responsabilidad del ingeniero residente. Las leyes ambientales tienen mucho que ver hoy en día cada vez más. Está como en las otras profesiones, la ley del ejercicio de la ingeniería y profesiones afines, que así que se llama completo. Bueno, ustedes saben que de esas leyes hay en todas las profesiones. Hay una ley muy particular, que es la Ley de Contrataciones Públicas y su reglamento. Esta ley ha tenido varias modificaciones, varios ajustes. Es una ley que regula todas las construcciones del Estado. Sin embargo, la ley sirve de referencia en contrataciones privadas también, porque define una serie de metodologías que vale la pena tener en cuenta. También hay otra ley que a ustedes les interesa, que es poco conocida, es poco argumentada, pero que es bueno que le echen un vistazo en algún momento. Es una ley orgánica, de hecho, es bastante genérica, pero es una ley que define el sistema venezolano para la calidad. ¿Por qué es importante esa? Bueno, porque esa es la referencia última que hay que allí se deben usar el sistema, por ejemplo, de medición, de sistema métrico decimal. Ahí es donde dice que tú debes usar el sistema métrico decimal. Ahí es donde dice que las normas son las normas Covenin, que en su momento eran Covenin, ahora son Fondo Norma, porque Covenin funcionó hasta el 2004 y después se convirtió en Fondo Norma. Allí es donde hablan de ciertas cosas, hay varias definiciones, hay la definición de calidad, hay la definición de ensayo. Entonces es una ley interesante que puede servir en algo. ¿Tú ibas a decir algo, María Alejandra? No. Ok. De parte de las normas, hay los códigos. Los códigos no hay muchos códigos, pero está el Código Eléctrico Nacional, está el Código de Ascensores, no recuerdo cuál otro código hay, pero son como unas grandes normas que regulan toda la disciplina. Disciplina, cuando nosotros hablamos de disciplina es estructura, que bueno, ustedes saben lo que es la estructura de un edificio, la disciplina sanitaria es otro lado, la disciplina de incendio, esas son las distintas disciplinas que hay dentro de un proyecto, disciplina electricidad. Entonces, por ejemplo, el código eléctrico regula todo lo que es la disciplina eléctrica. Normas, hay normas obligatorias de cumplimiento obligatorio y hay normas que no son de cumplimiento obligatorio. Eso es toda ustedes seguramente saben más que yo de eso. Jurídicamente, internacionalmente, la norma sola no es de obligatorio cumplimiento. Tú puedes justificar técnicamente por qué usar o no usar una norma. Sin embargo, hay normas que sí las tienes que usar, que son las normas de obligatorio cumplimiento. Normas en el país, hay muchísimas normas. Ustedes hacen una búsqueda en Sencamer y salen 2.000, 3.000 normas. Por supuesto, las normas las hay para todas las industrias, sobre todo la industria de la alimentación, la industria automotriz. Todas esas industrias están altamente reguladas por normas. Y la industria de la construcción, bueno, forma parte de ella, hay como 300 y pico de normas para construcción. Algunas de ellas, por ejemplo, la
edificación, el diseño de la edificación es sismo resistente, es una norma obligatoria. O sea, tú para diseñar un edificio tú tienes que seguir la norma. De hecho, nosotros cuando estudiábamos ingeniería civil, las clases de estructura y todo era siguiendo la norma. Es cómo seguir la norma, es cómo calcularlo todo a través de la norma. La norma sanitaria es aquella que nos define los espacios mínimo que debe tener una edificación, el espacio mínimo de un baño, que un baño tiene que estar ventilado, la dimensión de las ventanas con respecto al área. Esa norma sanitaria que habla de tuberías también es la que regula todos esos aspectos. Esa es una norma obligatoria de hace muchos años, publicada en Gaceta, no recuerdo en qué año, pero es también una norma muy, muy relevante. Después están las normas generales, las que no son de obligatorio cumplimiento. Normas generales, por ejemplo, una norma de dibujo, de cómo presentar el dibujo, de la nomenclatura, de qué tener, qué mostrar, cómo mostrar en un plano las cosas. Eso es una norma de no obligatorio cumplimiento. Hay otras normas como la de las terminologías, las normas de ensayo, de cómo hacer un ensayo. Esas normas no son de obligatorio cumplimiento. Si tú no la vas a usar, tienes que justificar técnicamente porque, mira, yo este ensayo no lo voy a hacer así porque en estas condiciones son diferentes, pero bueno, tienes que justificar. Y finalmente hay normas de organismos. En nuestro país tenemos PDVSA, EDELCA, ellos en su momento generaron muchas normas. Si tú vas a hacer un trabajo en el área petrolera, además de las normas nacionales, te tienes que regir por las normas de PDVSA. Normas que te hablan de todo, de cómo hacer las tuberías, de cómo hacer la soldadura, de cómo hacer todos los ensayos. En las normas de EDELCA, que tienen que ver con toda la parte eléctrica, el sistema eléctrico nacional, las torres de transmisión, que alturas deben tener, todas esas cosas están normalizadas por esos organismos particulares. Con eso terminamos el contexto. Vamos a pasar a la parte de planificación de obras. ¿Por qué queremos ver algo de planificación? Porque, como les dije, la parte de planificación está absolutamente ligada a todo lo que es un reclamo, a todo lo que es un contrato, a todo lo que es una desaveniencia dentro de las obras. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que se pide es una prórroga. Yo quiero una prórroga, sale la prórroga. El propietario tiene que ver si le da o no la prórroga, si la prórroga se justifica o no. Entonces, el tema de planificación es medular en todo este tema. Por eso es interesante que lo veamos. Al tema de planificación, que no solamente es el tiempo, hay una diferencia entre lo que es el plan de trabajo y el programa de trabajo. El plan de trabajo es más amplio. El plan de trabajo es el paraguas de toda la obra. Es lo que te dice, mira, nosotros vamos a usar estos equipos, vamos a entrar al sitio por aquí, le vamos a dar la vuelta por allá, tenemos que cerrar estos accesos, el costo va a ser este. Entonces, allí, en el plan de trabajo, una parte son los programas, pero todo lo que es costo tiene que ver con eso, con el tema de planificación. Y el centro del costo viene con el análisis de precio unitario, que es la expresión mínima que nos da el precio de la obra. Cada partida, si yo voy a construir una pared de bloques, esa partida debe tener un análisis de precio unitario. ¿Qué es un análisis de precio unitario? ¿Cómo está compuesto? Está compuesto por todos los elementos que conforman el precio. El primero es el material. Entonces yo tengo que saber el precio del bloque, cuánto me cuesta el bloque y cuánto me cuesta el cemento que yo voy a usar y cuántos bloques, porque entonces esto está referido por unidades. Por ejemplo, una pared de bloque es por metro cuadrado. Entonces yo tengo que saber cuántos bloques forman un metro cuadrado de pared, cuánto cemento mortero yo voy a usar para pegar esos bloques allí. Eso es los materiales. Tengo que incluir el precio del bloque, la cantidad del bloque y el desperdicio que yo voy a tener del bloque, que puede ser un 5%, un 10%. Pero es importante para que después no haya reclamos en ese sentido. O sea, hay que en los materiales considerar el desperdicio. Después tenemos los equipos. En la pared de bloque, tú vas a usar un andamio, probablemente vas a usar unas herramientas manuales para hacer eso, vas a usar un nivel para ver que tu pared haya quedado vertical, plomo, como dice uno. Entonces, esa parte, a lo mejor tuviste que usar una grúa para subir los bloques hasta el piso 3, tuviste que usar un camión para llevar esos bloques hasta allí, todos esos equipos están allí. Y los equipos tienen un costo diario y lo dividen entre un rendimiento de cuántos metros cuadrados por día hace. Eso es todo un tema de formulación que hay que hacer, es un tema matemático. Lo que quiero es que vean de dónde salen las cosas. La mano de obra es el otro componente. La mano de obra es la gente que va a efectivamente hacer el trabajo. La mano de obra tiene asociado una cosa que se llama FCAS, que es el factor de costos asociado al salario.
Allí es donde entran todo lo que es prestaciones, beneficios contractuales, que en la construcción hay un contrato colectivo por el cual se rigen todas las obras a nivel nacional, a nivel internacional, son por el local en cada país. Pero ese es un tema de discusión importante. ¿Por qué? Porque ahí no está perfectamente definido qué debe entrar en el FCAS y qué no debe entrar. Aquí en el país había la costumbre, por ejemplo, meter en el FCAS antiguamente todo lo que es los materiales, lo que llaman EPP, el equipo de protección personal, que es un término nuevo. Era el casco, sencillamente. El casco y las botas y la braga, que tú lo podías repetir. Eso antes era un costo irrelevante dentro de la mano de obra y se metía allí. Hoy en día el costo totalmente cambió, 360 grados, 180 grados cambió, y hoy en día el casco, las botas, el arnés, todo lo que tú le das, porque ahora hay más leyes que te lo exigen, cuestan más que el salario de la persona. Entonces, por eso ahora hay que ver con seguridad qué es el FCAS, porque el FCAS te afecta una cantidad de cosas. La hora ordinaria cuesta un asunto, la hora extraordinaria cuesta más. Si tú la tienes afectada por una cantidad de cosas que no corresponden, entonces a lo mejor está cobrando el contratista algo que no corresponde. Eso es así en la forma de obtener el costo. Después viene la administración y utilidad. Suele ser un porcentaje de todo de esta parte. Las tres primeras cosas es lo que uno denomina el costo directo. Y el costo indirecto es esto que está aquí, es lo que está en gris. Costo directo es lo que se gasta en la ejecución directamente en la obra. El indirecto, bueno, está el costo de los profesionales encargados del trabajo, está la ingeniería, el desarrollo de la ingeniería hasta aquí, están los gastos de la oficina principal, los gastos de la oficina local, todos los gastos que no están vinculados directamente entran aquí. Y por supuesto la utilidad de la empresa. Todo eso normalmente forma un porcentaje de la suma del costo directo y finalmente se obtiene un precio unitario. Entonces, lo que quería es hacer este repaso para que sepan que un precio unitario tiene una cantidad de consideraciones que hay que ver. Tienes que tener un buen rendimiento. Si tú juegas con el rendimiento del equipo, el costo del equipo es mayor, es menor. Esto tiene todo un mundo por detrás que los constructores muy bien saben cómo ponerlo objetivamente, cómo hacerlo a su conveniencia, o se equivocan y lo hacen mal, es todo un tema. Después el programa de trabajo en sí, que el programa que lo llaman cronogramas también, porque para no confundirse con lo del plan, pero y en inglés se llama schedule. Entonces nosotros lo llamamos cronograma normalmente. Que esta es una forma de expresar, la que están viendo en la pantalla, hay varias formas. Esta es una forma de expresar lo que es lo que se llama un Gantt chart, que es el diagrama de Gantt, que ya no quiero hablar de eso 1000 veces, donde tienes la lista de actividades aquí, la duración, y entonces por este lado tienes, en primer lugar, un hito, que es una actividad de duración cero. Un hito, bueno, un hito es el punto de partida. Puedes tener varios hitos en el medio. Tienes un vínculo. El vínculo es importantísimo, porque el vínculo es lo que te da la secuencia del programa. Una actividad que viene detrás de otra. Eso es un vínculo. Los vínculos pueden ser de distintas maneras. Comienzo, final, comienzo. Es todo un mundo el tema de los vínculos. Puede tener espacio de tiempo, el vínculo en sí, puede que no lo tenga. Hay muchas cosas. Después vienen las actividades como tal, y dentro de las actividades, cuando tú haces el programa originalmente, esas actividades es como si le tomaras una foto y le tomas y se queda como la línea base. ¿Por qué? Porque después esas actividades en el transcurso de la obra van a cambiar. Pero la línea base es un concepto importantísimo porque es a la referencia que tú vas a tener. Entonces la línea base es lo que es el programa contractual. Eventualmente puede cambiar, pero tiene que cambiar después que tú generes un orden de cambio, que sea un adendum del contrato, que esté firmada por Raimundo y todo el mundo. Entonces, eso, la línea base, es lo que se mantiene estático hasta que haya un cambio contractual. Mientras tanto, el programa, las actividades sí van a ir cambiando en función de lo que vaya reflejando la obra. Si esta actividad comenzó aquí o no comenzó aquí, se moverá para allá. Si esta actividad duró más, habrá que reflejarla para acá. Pero siempre dejando la línea base. Esas actividades a las que están en rojo te definen lo que llaman la ruta crítica, la famosa ruta crítica. La famosa ruta crítica, que es lo que da el nombre del CPM, Critical Path Method. Por esto que esto se llama CPM, porque te define una ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? Es, en palabras llanas, son las actividades que si se retrasan un día, se retrasa la obra un día. Ustedes podrán comprender que hay actividades que no son tan relevantes. Pues, ¿no? Si tú tienes que poner la puerta del sótano,
no, mira, eso no te retrasa la obra. Si no la has puesto, ponla mañana, ponla pasada, pero ponla en algún momento, pero eso no te va a retrasar la obra. Claro, si llegas al final y no has puesto la obra, sí. Pero hay muchas actividades que no son críticas. Pero las actividades críticas son las que te definen la duración de la obra. Por eso es que todo se concentra, no, es una actividad crítica, sí, no, es crítica, es importantísimo. Pueden cambiar a lo largo de la obra, pero es interesante y es importante saber que esas actividades entonces no tienen lo que se llama holgura. Es decir, esto que está aquí, la holgura, las actividades rojas no se pueden retrasar un día. Si se retrasan un día, se retrasa la obra, el final de la obra. En cambio, las actividades que están en azul tienen una holgura. Esas actividades se pueden retrasar un poquito. ¿Qué pasa con eso? Que bueno, que empieza una pregunta importantísima, contractual, de jurídica, es un tema a debatir mucho. ¿A quién le pertenece la holgura? ¿Por qué? Porque la holgura existe en el programa, entonces el contratista dirá, bueno, si yo me retraso 4 días en esta actividad no importa porque esa holgura es mía. El dueño el propietario puede decir, mira, esa actividad que te iba a durar 10 días, yo quiero que hagas algo más y ahora te va a durar 12 días. Pero como había una holgura, no me puedes pedir prórroga, porque lo que yo te estoy pidiendo que hagas adicional entra dentro de tu holgura. El contratista puede decir, no, pero esa holgura era mía. El propietario va a decir, no, esa holgura es mía. Eso es un tema interesante, es un tema netamente jurídico de discusión. ¿Qué pasa con los programas? Y le quiero aclarar algo. Cuando ustedes oigan hablar de Gantt chart, que es lo que acabamos de ver, oigan hablar de PERT, oigan hablar de CPM, en el común de los casos están hablando de lo mismo. Sin embargo, PERT y CPM están mal aplicados como términos. Hay mucha gente que está acostumbrada, no, pásame el PERT CPM, no, eso está mal, pásame el programa de trabajo. PERT es una técnica como la es el CPM para determinar las secuencias, para establecer las holguras y todas esas cosas. Se llama Program Evaluation Review Technique y CPM es Critical Path Method. Una, lo que pasa, la diferencia entre una y otra no viene al caso, pero una es que es estadística o probabilística y la otra es determinística. Después, el programa de trabajo tiene que estar bueno para que funcione a efectos de las consideraciones jurídicas en un reclamo. Si el programa no está bueno, entonces ya es más difícil hacerlo. Parámetros que te establecen si un programa está bueno o no está bueno. Parámetros internacionales. No es una norma, no es una ley, pero son parámetros que han emitido organismos que te dicen, mira, un programa es bueno si cumple con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Hay una serie de puntos. Tú puedes llegar a saber en una discusión si ese programa servía o no servía. Y finalmente, en un programa de trabajo, después que termina la obra, cuando entonces estás tratando de ver si el programa servía y qué pasó con el programa, si se cumplió, entonces lo que se llama, que se hace el método, hay métodos de análisis forense, que es evaluar el programa después de que todo estaba hecho, después de que tú estás en un reclamo al final de la obra. O sea, eso es lo que tiene que ver, esos son los aspectos que no es que ustedes los aprendan, pero que sepan que existen, que sepan que existe una cosa que se llama holgura y que la holgura no es automáticamente asignada, que sepan que hay programas que son buenos y hay programas que son malos. Entonces, y que un programa malo te dificulta un reclamo, te dificulta algo, pues. Y que, bueno, hay distintos métodos forenses para aplicar. En los arbitrajes hay métodos de análisis forense que están aceptados y hay otros que no están aceptados. Depende de lo que haya pasado. Pero todo eso está muy ligado al mundo del derecho. Es, por supuesto, ya el tema neurálgico del asunto en cuanto al derecho. Hay una cosa, algo que es bueno aclarar. Es importante aclarar porque se presta a mucha confusión y la inmensa mayoría de las personas, ni los ingenieros, mucho menos los ingenieros, los abogados sí suelen tenerlo un poco más claro, pero normalmente no está claro. Es que un contrato es una cosa, hay tipos de contratos, y los otros son métodos de entrega. Son dos cosas diferentes que se confunden mucho. Los métodos de entrega tenemos una forma, que es solo construcción. Bueno, un propietario contrata a un contratista solo para que haga la construcción. Tu alcance es nada más la construcción. Terminas la obra y te me vas. Chévere. Llegas cuando puedes empezar y te vas cuando. Eso es un método de entrega. Otro método de entrega es que tú le digas a una empresa, mira, yo quiero hacer que me haga el diseño. Después que haga el diseño, saca unos paquetes y vamos a licitar el tema de la construcción. El contratista puede licitar o no puede licitar, todo eso depende. Pero eso es otro método de entrega. Yo quiero que me hagas el diseño, que me hagas la licitación, que me hagas la construcción.
Otro que es el más usado es que me hagas el diseño y la construcción. Entonces lo que llaman un IPC, Ingeniería, Procura y Construcción. Esto es cuando se contrata una sola empresa, perdón, y hace el diseño y a la construcción. La procura, esto se refiere generalmente a proyectos de infraestructura grandes o sobre todo proyectos industriales, porque hay procura de equipos, pero equipos muy grandes que cuestan millones de dólares, ¿no? No es un ascensor de un edificio, es una cosa, un horno gigantesco. Entonces, esa procura a veces se la reserva el propietario o a veces se la contrata a esa persona. Entonces, por eso es la P de procura. Entonces, I de ingeniería, P de procura y C de construcción. Esa es una figura muy común de entrega. Vuelvo, insisto en el tema, es un método de entrega. Después hay otra forma que es gerencia de construcción. Tú contratas a unos consultores y que van a actuar a nombre del propietario. El propietario no tiene idea de construcción, pero tiene un pana, tiene un amigo que es experto en construcción, que sabe de construcción. Entonces, él le dice, mira, encárgate tú de la obra, tú búscate quién lo va a hacer, tú licita el diseño, licita la construcción, y tú me vas diciendo a mí qué es lo que está pasando y yo te apoyo. Es una gerencia de construcción. Ese pana no es el que va a construir ni es el que va a diseñar. Es lo que va a buscar las empresas para una cosa y para la otra. Y finalmente hay una que se llama, que viene en boga desde hace unos años, aquí no la hemos usado, yo no sé si en otros países de Latinoamérica se lo ha usado, que es lo que llaman en inglés Integrated Project Delivery, que es una cosa un poco, quizás uno lo ve así como lejana, ¿no? Porque es un pacto que hay que hacer de mucha confianza, donde entonces tú tienes al ingeniero eléctrico por un lado, al constructor por un lado, tienes a la empresa de electricidad, tienes a la empresa que te suministra el concreto, por ejemplo, por otro lado, tienes la empresa que suministra los ascensores, tienes el que hace el diseño, tienes una cantidad de actores, como hemos visto, y firman un solo contrato. O sea, ese solo contrato está firmado, no hay un contrato para el electricista, un contrato para los ascensores, no. Es un solo contrato con las firmas abajo de todo el mundo. ¿Por qué? Porque la idea es que todos se comprometan a apoyarse, todos se comprometan a que la obra es el objetivo. No que yo voy a estar pendiente que el otro me está fastidiando para entonces pedir más dinero por eso, o para pedir más retraso por eso, pedir más tiempo, perdón. Entonces, esa visión, que como les digo, suena medio utópica, por lo menos así en principio, se está aplicando porque te evita entonces muchas cosas. Mira, el del ascensor firmó que él va a empezar el día que termine el de la estructura. Entonces, él no está ganando antes nada. Él va a hacer todo lo posible porque el de la estructura lo tenga lista y si la estructura no está perfectamente aplomada y él tiene que poner las rieles, entonces no va a estar quedándose, sino que él va a formar parte de cuando se haga la estructura, de revisar que de verdad la estructura esté perfecta para que él pueda poner sus guías. Entonces, por supuesto, se podrá imaginar que eso hay muchísimos conflictos. Pero bueno, es un poco, como les digo, es reciente y se está usando. Por el otro lado, entonces tenemos los tipos de contratos. Y aquí es donde ustedes han oído hablar del suma global o del precio unitario o cantidades y de un precio fijo más una tarifa. El suma global tiene varias versiones. Tiene suma global monto máximo garantizado o tiene suma global monto fijo, que varía, depende si tú le das un margen adicional al contratista de un porcentaje hacia arriba de que mira, este es el monto, pero máximo 20% más, dependiendo de las variaciones que haya. O no, mira, el monto es este y ya está. El de precio unitario, independientemente de entonces de la cantidad exacta que esté haciendo, tú no tienes que estar pendiente de la cantidad exacta, porque el contratista se comprometió, mira, yo te levanto esa pared de bloques. Si lleva 20 bloques o lleva 22 bloques, eso es un asunto mío. Yo te voy a cobrar cuando la pared de bloques esté lista. Entonces, es un riesgo que asume el contratista, a diferencia del de cantidades. Porque entonces el de cantidades te dice, yo usé 22 bloques, no sé, 19. Entonces me tienes que pagar 22 y no 19. ¿Qué es lo que pasa? El de suma global, el riesgo pasa al contratista, pero entonces el contratista pone unas tarifas más altas para absorber ese riesgo. El de precio unitario, el riesgo está más del lado del propietario, porque eso puede ser, con antelación, no sabes cuánto va a ser, tienes una referencia. Si tú tienes el precio unitario asociado a cantidades, eso te da una referencia de precio. Pero puedes tener el precio unitario asociado a partidas de cantidad 1. Y entonces tú lo que tienes es un tarifario.
Mira, para el bloque, 1 metro te cuesta tanto, el friso te cuesta tanto, la pintura te cuesta tanto, independientemente si vas a hacer 1 metro o vas a hacer más. Y la última, que es de precio más tarifa, se usa en proyectos pequeños, donde hay mucha confianza con la persona, por ejemplo, una remodelación en un edificio pequeño, donde entonces el contratista le dice a la persona, mire, yo te voy a mostrar todas las facturas de lo que yo pago y sobre esa factura te voy a cobrar un 10%. O te voy a cobrar mis honorarios al total es tanto. Es un monto fijo. Esa figura requiere mucha confianza porque entonces el contratista puede meter entonces cualquier cantidad de cosas allí que el propietario puede estar viendo. Eso se usa en otros ambientes. Normalmente en los ambientes de arbitraje y todo eso lo que se van a ver son las dos primeras. De tipo de contrato hay muchos organismos, bueno, muchos no, hay varios organismos internacionales que tienen modelos de contrato. El más usado, lo he oído nombrar, es FIDIC, que es un organismo suizo desde principios de 1900. Hay otro que se llama la AIA, que es la American, no me acuerdo cómo se llama, la Asociación de Arquitectos de Estados Unidos, que también es muy viejo, desde 1800, que proporciona modelos de contrato. A la JTC, que es una institución de Inglaterra, también muy vieja, que llevan más de 100 años todas bregando con el tema de los modelos de contrato. Entonces, por supuesto, esos han visto de todo, esos modelos están súper depurados, entonces son modelos en contratos grandes que son interesantes usarlos de base. E internacionalmente todos los organismos multilaterales te piden un formato de esos contratos. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que tienen que ver que hay dos cosas. El método de entrega tiene más que ver con el alcance de la obra y la forma de pago. Entonces, eso es una cosa interesante que tengan presente para cuando estén metidos en este tema. Bueno, después sabemos que vienen unos cambios, todos los contratos generan un cambio. Los cambios pueden ser, o pueden ser dos, son o por costos, si hay más cantidades de obra, es el ejemplo típico, puede haber otras razones. Si ahora hay una interferencia y yo tengo que dar la vuelta por otro lado, es más transporte. Por demoras, si el contratista tiene interferencia, si él no hace la ingeniería y la ingeniería se la dan tarde, él puede estar en capacidad de pedir prórrogas, y los otros son por calidad. Pero normalmente los problemas de calidad se resuelven durante la construcción. Lo de los costos y demoras a veces no se resuelve, entonces se llega a un arbitraje al final. Esos cambios, por ejemplo, en la ley de contrataciones públicas de Venezuela, y es donde le digo que se usa también fuera del contexto público, a veces se usa, te define en los tipos de cambio. Entonces ellos te definen 3 tipos de cambio, la ley. Obras extras, obras complementarias y obras nuevas. Obras extras llaman a aquellas cosas que estaban reflejadas en el plano, pero que no estuvieron reflejadas en las cantidades de obra. Entonces, en el plano decía una pared, pero la pared no puso los metros cuadrados, por decir algo, ¿no? En los cómputos, o no estaba el friso, por decir, algo más fácil de pelarse. Entonces no había una partida para frizar esa pared. Entonces eso puede ser una obra extra. Obra complementaria. La obra complementaria ni estaba reflejada en el plano, ni estaba reflejada en el cómputo, pero es necesario para hacer la obra. Entonces se olvidaron en el plano, el que diseñó de poner, normalmente no son cosas críticas tampoco, ¿no? Pero se olvidaron de colocar algo en el plano. Pero eso es necesario para hacer la obra. Entonces, por ejemplo, la impermeabilización, se olvidaron de colocar la impermeabilización, pero el edificio tiene que quedar impermeabilizado. Entonces, bueno, eso es una obra complementaria. Y obras nuevas, bueno, es lo que el propietario durante el transcurso de la obra quiera. Mira, yo ahora quiero un piso más o quiero poner una piscina en el patio de atrás. En obras complejas, por supuesto, eso sucede mucho. Te das cuenta que ahora la sala la necesitas más grande de lo que era, porque cuando te diste cuenta de los equipos no cabían en esa sala de control y tienes que hacer algo más grande. Eso sucede muchísimo. La contratación pública la tipifica de alguna forma, es una forma bastante interesante, es una buena referencia. A la hora de una discusión, bueno, es una buena referencia tenerlo. Después tenemos la necesidad imperiosa de documentar todos los cambios, con documentos contemporáneos, es decir, con documentos que se generen en el momento que se generó el cambio. Documentos en una obra hay de todo tipo. RFIs for information, normalmente el contratista está en la obra.
Eso es una palabra, una expresión muy utilizada. El contratista está en la obra y tiene una duda. Mira, este tubo tiene que llevar soporte cada 3 metros, porque a mí me parece que se puede, que esto de 4 metros no sirve. Entonces yo creo que debe ser cada 3, porque fíjate que el suelo no es muy bueno. Entonces él le hace esa pregunta al propietario, no al propietario directamente, a la empresa de ingeniería que diseñó eso, y la empresa de ingeniería le dice, oye, tienes razón, ese suelo no era como nosotros pensábamos que era, ponle un apoyo cada 3 metros en lugar de cada 4 metros. Entonces, esa solicitud de información que hizo el contratista se devuelve con un cambio. Entonces, eso tiene que entonces el precio de ese cambio esté aprobado antes de ejecutarse, cosa que no pasa normalmente. ¿Qué pasa? Tienes que, porque la obra no se puede parar. Entonces, mientras pasa el presupuesto, arma el presupuesto, se lo pasa al tipo, el tipo lo lleva hasta el gerente del proyecto, el tipo lo aprueba y echa para atrás, bueno, ya se echa a perder el asunto, o sea, perdimos la oportunidad de retrasar el asunto. Entonces, muchas veces pasa que tienes que pasar el presupuesto. O sea, tienes que hacer la obra sin haber pasado el presupuesto. Pero es bueno que quede entonces todo reflejado de alguna manera. Minutas, las minutas de las infinitas reuniones de campo que se hacen, se hace reunión de calidad, reunión de seguridad, reunión de planificación, reunión de, bueno, la cantidad de todas esas deben llevar una minuta, la minuta debe estar firmada y la minuta es un documento de soporte muy importante. Difícil de revisar, pero es muy importante. Instrucciones en sitio, ya cuando no, la instrucción viene no del contratista, sino viene del propietario, le dice, es el inspector o el dueño de la obra que se da cuenta de algo y le dice. Los reportes de avances son importantes, que son una fuente importante de documentos para cualquier reclamo, para cualquier cosa. Reporte de avances debe decir cómo fue el avance de la obra, que el porcentaje de avance es semanal, quincenal, mensual, como se pongan de acuerdo, y debe llevar una serie de comentarios de lo que está pasando en la obra. Aquí la ley de contrataciones públicas, por ejemplo, te exige llevar lo que se llama un diario de obra. Ya hoy en día es bastante arcaico. De hecho, el diario de obra es el que tenía el modelo del Colegio de Ingenieros, y el Colegio de Ingenieros es una cosa que no ha actualizado de ese siglo. Es un papel, o un libro de actas. Imagínense, es el equivalente para ustedes de un libro de actas, donde cada página está numerada, reflejando lo que pasa en la obra. Con las tecnologías de la computadora y las comunicaciones, eso se debe hacer digital, montar en la nube y que todo el mundo tenga acceso a eso. No, es difícil tener la disciplina de hacerlo diariamente, por eso es que los reportes de avance cumplen esa función muchas veces. Fotos de cualquier cosa que pase en la obra, la metodología de fotos, eso ha evolucionado muchísimo. Pero hoy en día, las fotos son súper importantes. Hoy en día hay cascos que vienen con la cámara de fotos arriba, entonces el tipo se va paseando por la obra, el supervisor, y va montando fotos, después entonces las fotos en un sistema, ese sistema la clasifica de acuerdo al plano, en qué sitio era, en qué fecha era, la monta en la nube, y tú al final tienes una secuencia perfecta de la fotografía y de los sitios, de los distintos sitios de la obra. ¿Por qué? Porque eso es interesante, porque la cantidad de fotos que se pueden generar, bueno, tú ves esta pared, pero ¿dónde era esta pared? ¿En el piso 5 o en el piso 8? Entonces, todo eso es bien profundo. Y certificados que se generan, y como les digo, hay muchísimos documentos, pero se pueden hablar en detalle en otra ocasión. Cambios. A mí me gusta mucho el tema de dar definiciones a las cosas. Cada cosa debe tener un nombre. Cada cosa debería tener una relación con las otras. Esta cubre las demás o no cubre las demás. Esta depende de esto o no. En ese espíritu, por mi experiencia en el tema de reclamos, cuando he estado como perito, cuando he estado en algunos casos de arbitraje, es bueno definir esas cosas, que es un cambio. Entonces, aquí, bueno, sería un feedback, esto no lo he presentado yo a otra audiencia, se lo presento a ustedes y bueno, como abogado sería interesante tener un feedback posteriormente a través del CERCA directamente de qué piensan ustedes cómo puede ser esto. Aquí yo no tengo, por supuesto, la verdad de nada, como esto es un proceso constructivo, mi formación es netamente técnica, mi formación es de campo, mi formación es esto, pero de unos años para acá, como he estado, mi primera parte fue, pasé por ofertas, pasé por contratos, de muchos años, después de 18 años, hice mi compañía de planificación y control, lo cual me ha dado oportunidad de estar más en contacto con todo este tema legal, porque el tema de planificación está muy vinculado, como le hemos dicho, y me ha dado la oportunidad de estar en distintos proyectos. Eso me ha llevado a que desde hace unos años para acá me he metido mucho más en el tema de la parte
jurídica de una obra. Entonces, el cambio le trato de organizarlo. El cambio o puede ser una desaveniencia o puede ser un conflicto. Ya van a ver por qué uno u otro. Esto no va en este sentido. Puede ser retroactivo la cosa. La desaveniencia puede determinar al final que no haya variación o que haya variación. Y ya vamos a ver lo importante que es la forma de resolución del cambio. El otro camino es el conflicto. El conflicto puede ser o una controversia o puede ser una disputa. ¿En qué las diferencias? Hay buena voluntad para resolverlo. Es una cosa obvia que no requiere grandes discusiones. Hay un reconocimiento mutuo, el contratista reconoce la parte que hizo, el propietario está de acuerdo, bueno, se ponen de acuerdo entre las partes, entonces esas desavenencias se resuelven entre ellos normalmente. Pero los conflictos, si es una controversia, la puede resolver un tercero, mediador, y ahí es donde vienen las juntas de controversia. Hay figuras en otros países de Latinoamérica, es como una función de un juez de paz, por decirlo de alguna forma, pues, ¿no? Pero ahí es donde viene lo que les voy a hablar más adelante del mecanismo de junta de controversia. Y finalmente, cuando es una disputa, bueno, que ya mira, estamos peleados, te pones los guantes y vamos para el tribunal arbitral o un tribunal nacional. Y ahí sí, no me interesa, a mí yo no quiero a nadie por medio, vamos para el tribunal a pelear. Entonces, ese es un esquema tentativo, como les digo, de cómo clasificar el tema, que es importante. Es importante cuando uno está metido en un reclamo, tener eso en la cabeza, el orden mental de eso. Como les digo, esta figura está resuelta a través del tema de las juntas de controversia. Otra parte importante de las obras jurídicamente, y voy a ir acelerando un poquito por el tiempo, es el tema de la terminación de obra. Uno dice, bueno, sí, la obra está terminada, pero es que no es tan así, no es tan transparente, es un área excesivamente borrosa. Porque la terminación es el final de la obra. Pero antes de la terminación viene de conclusión, viene lo que llaman la completación sustancial de la obra, que en rigor es cuando cuando el propietario entra dentro de la obra. Eso tiene unas consideraciones contractuales muy jurídico que técnico, realmente. Cuando uno se mete en el tema te das cuenta de la cantidad de aristas que tiene, cómo definir cuándo te deben firmar eso. Porque es importante que te lo firmen. Que aquí aplica un principio que se llama de minimis, que me gusta mucho explicarlo porque es un tema de que, oye, mira, no me pares la firma del certificado porque no te he reparado una gotera. O sea, en juego por una cosa. Entonces, jurídicamente, ustedes lo deben conocer, el principio de minimis, cuando es una cosa muy insignificante, no puede tampoco influir en una decisión tan grande. ¿Esto por qué es importante? Porque la terminación de la liberación inicia el periodo de las garantías. Normalmente las obras, sobre todo las obras industriales, requieren unos periodos de garantía. A partir de la terminación sustancial empiezan los periodos de garantía. Los riesgos de pérdidas o daños que suceden en la obra, entonces pasan a manos del propietario. Recuerden que todavía el contratista permanece en la obra haciendo muchas cosas, pero ya está el propietario. Pero entonces es por ese punto álgido, pivotante, de una fase de la obra a otra, es muy claro y es la certificación esta que les vamos a hablar. Después cesan, a partir de ese momento cesan las posibles aplicaciones de multa. Si no me multaste, ya no me puedes multar. Inician los procesos administrativos de cierre, que son complejos, en obras grandes es un proceso complejo, inician a partir de ese momento. Y también se activa el proceso de devolución de las retenciones o de la liberación de las fianzas. Entonces, ese tema de la terminación sustancial de la obra es un tema importante, es un tema a profundizar. Y lo que les decía de las controversias y es lo que estaba allí. Las juntas de controversia se han venido desarrollando, es un invento de Estados Unidos. Ellos ya lo tienen requete madurado, requete resuelto. En Europa se usa bastante y en Latinoamérica se está usando muchísimo también. Sobre todo en proyectos grandes que están financiados por organismos para el desarrollo. Cualquier proyecto de eso requiere una junta de controversia. En inglés se llama dispute board. La operación de eso se conforma por una o tres personas. Que comienzan a trabajar desde el inicio de la obra, y esa es la inmensa ventaja.
Entonces tú tienes a un especialista, ingeniero, si es uno solo, tiene que ser ingeniero, y de ser posible, si son tres, entonces pueden ser dos ingenieros y un abogado, que van a estar acompañando el desarrollo de la obra para ver y ayudar a resolver disputas y evitar que llegue a un arbitraje. Esa es la principal misión. Ayudarlo a resolver, que la obra no se pare, que que no se arme un pleito entre los dos, sino que esa gente va a estar allí ayudando a resolver. No están fijos en la obra. Las personas que están fuera de la obra, informados, tienen que hacer una visita mensual, trimestral, cuatrimestral, o el tiempo que se ponga, y estar al tanto de lo que está sucediendo en la obra, de manera de poder intervenir cuando haya un conflicto. Sus decisiones, hay dos tipos de board, el que se desarrolló aquí es vinculante, es mejor que sea vinculante porque entonces la decisión que toma ese dispute board tiene que ser acatada por ambas partes. Por ejemplo, en la ampliación del canal de Panamá, hubo un dispute board y bueno, se podrán imaginar la magnitud de las decisiones que tenían que tomar, de los retrasos, las cosas, son millones de involucrados en las decisiones. En Perú, para los Juegos Panamericanos, hicieron una cantidad de obras nuevas, había un dispute board. En Brasil también, allá es bastante común en Latinoamérica. Lamentablemente aquí en Venezuela todavía no se ha implementado, pero ya tenemos el reglamento. El SETCA ya tiene el reglamento de junta de controversia, o sea que estamos perfectamente en capacidad aquí de aplicarlo. Pero, digamos, el problema de la situación de no tener proyectos grandes, sobre todo financiados por organismos multilaterales, todavía en el país, pero tenemos que prepararnos para cuando eso va a suceder. ¿Cuáles son sus ventajas? Bueno, que se conoce con anticipación cuando ambos, el propietario y el contratista, firman un contrato, ya saben que hay un dispute board. Y de ser posible, ya conocen las personas que forman parte de ese dispute board. Hace una evaluación oportuna, es un apoyo técnico objetivo, no se interrumpe la obra y sus costos al final son menores que un arbitraje. Por supuesto, las soluciones son más rápidas. Y finalmente, un breve vistazo a la tecnología. ¿Por qué quiero hablar de tecnología? Porque ya tiene mucho que ver con la forma en que se acometen las obras y que los abogados tienen que estar conscientes. Que una obra que utilice BIM es distinta a una que lo utilice BIM. ¿Qué es BIM? BIM es Building Information Modeling. La industria de la construcción siempre ha tenido una desventaja con otros tipos de industrias, manufacturera, automotriz o cualquier cosa. Porque si alguien va a hacer un carro nuevo, la Ford va a sacar un carro nuevo, hace un prototipo del carro. Lo prueba, lo manda para las pistas, le hace pruebas de freno, de choque, lo que sea, hacen el prototipo. Pero con un edificio tú no puedes hacer eso, porque el prototipo es el edificio ya hecho. Entonces eso siempre ha sido una desventaja de la industria de la construcción. Pero BIM resolvió el tema. Porque BIM lo que te hace es que te monta un modelo digital de exactamente el edificio. Cuando le digo exactamente, es que tiene los cables, tiene por dónde pasa la tubería, tiene dónde van las lámparas, el ducto de aire acondicionado, la tubería de incendio, por dónde baja el rociador, el tipo de rociador que tienes, el tipo de tubería, la cantidad de pintura que necesitas para las paredes, para la tubería, todo, absolutamente todo. Eso tiene varias fases de implementación. Por ejemplo, en Inglaterra ya lo implementaron de forma obligatoria hasta la fase 2. Entonces, eso te da una cantidad de desventajas, es una cantidad de información que se genera de manera diferente. Entonces, una obra con BIM, tú puedes hacer incluso, por ejemplo, lo que llaman el modelo, no sé si lo han visto, hay modelos digitales de cómo se construye un edificio. Si tú llevas eso hasta el extremo, entonces eso te sirve para evaluar hace 2 años, cuando sucedió el tema, cómo estaba la obra. Mira, pero acuérdate que en ese momento la grúa no estaba allí, la grúa estaba acá y sí estaba estorbando. Con un modelo BIM, en teoría, tú puedes hacer eso. Lo que pasa es que montar un modelo BIM bien montado que te sirve para todo esto, bueno, es una cosa que requiere una inversión importante, mucho conocimiento, mucha inversión en hardware y en software, muchas horas hombre para cargar todo eso, pero bueno, la tendencia es que sí vale la pena. Y entonces cada vez se está haciendo más interesante. Otro aspecto que tienen las obras hoy en día, algunas, en Venezuela nada más hay un par de casos, que tienen lo que llaman certificación LEED, que es todo el tema ambiental. Saben que ahora todo tiene que ver con el ambiente. Entonces, una certificación LEED, hay otras. LEED es la más común en América, por el vínculo con Estados Unidos. Inglaterra tiene otra, que se usa más en Europa. Es una certificación de que tú estás haciendo una edificación, un proyecto sustentable, que la huella de carbono es lo menor posible, que tú saques materiales reciclables,
pasado, que cuando hiciste la obra tenías una manguera para que el polvo no se levantara, que tú estás cerca del metro y entonces la gente no tiene que usar vehículos. Hay una cantidad de consideraciones, que tienes estacionamiento para bicicleta. Bueno, hay una cantidad de consideraciones. Entonces, en la certificación LEED te cambia el enfoque de una obra y es bueno que un abogado sepa si un edificio y qué implica para un edificio tener certificación LEED o no. Entonces, eso es bueno. Smart Contract, por supuesto, estoy directamente con ustedes. Smart Contract es algo que probablemente no he oído hablar. Smart Contract es automatizar completamente un contrato. Y yo el ejemplo que le pongo en las clases a los muchachos, yo doy clases en la universidad de contrataciones, le doy a los muchachos el ejemplo de un vending machine. Tú puedes vender una Susi en un kiosco y entonces el tipo, un abasto. Entonces, bueno, hay una oferta de Susi 3x2, o la Susi te cuesta más o te cuesta menos, o te la dan bolsito sin bolsita. Entonces, hay una intervención del vendedor de entre Nestlé que produce y yo que la compro. Hay un tipo en el medio, que es el que le compra la Susi a Nestlé y es el que recibe mis reales, y él puede modificar un poco el tema. En cambio, un vending machine no. Tú vas al vending machine, mira, tienes que meter $1. Bueno, si metes $1, sale una Susi, más nada. No es que, bueno, pero es que dame un rebaja, o no, véndeme 2 por el precio. No. ¿Quieres a Susi? Mete $1. Entonces los smart contracts apuntan en esa dirección. ¿Cómo afecta la construcción? ¿Cómo interviene en la construcción? Bueno, por ejemplo, imagínense la sofisticación extrema de que tú haces un smart contract con el vendedor de tubería. Y tú le dices, cada vez que llegue una tubería, te voy a pagar el 80% del precio de esa tubería. Entonces, no te pago el 100% porque tengo que revisarla, que esté bien. Entonces, esa tubería, imagínense, está entrando en un camión con la etiqueta viendo para arriba, como los viajes automáticos. Entonces, esa tubería entra, ¡pum! Entró la tubería. Esa va para un sistema y el smart contract te paga directamente el proveedor recibe el pago del propietario. Sin discusión. Ya el tubo está allá, me tiene que pagar 80%. Entonces, el smart contract es una cosa completamente automatizada que te permite eso y te permite el registro histórico. Tiene que ver un poco con los blockchain, o un poco no, bastante con los blockchain. Te permite el registro histórico desde cuándo esa tubería, a qué lote pertenece en la fábrica y qué plástico usaste para hacer la tubería. Entonces tú le puedes llevar la trazabilidad completa a todo ese tema. Entonces es ideal. Por ejemplo, los smart contracts los usan hoy en día con seguro para retraso en la salida de los aviones. Entonces, tú compras un seguro en la salida de los aviones, si el avión sale media hora más tarde, págate, tú cobras el seguro. No hay discusión. Puede ser que haya tormenta, lo que tú quieras, no me importa. Yo compré un seguro para que el avión saliera media hora más tarde, me pagarás algo, entonces te lo pagan. Y directamente, entonces el smart contract detecta, porque ustedes saben que todo eso está completamente digitalizado, la hora de salida del avión. Si llegaste a la hora y no ha salido, págate, te cae algo en tu cuenta. Esos son los smart contracts que no solamente para construcción, sino para otras industrias, pero es parte de la nueva tecnología. Y después, finalmente, lo que tiene que ver con construcción 5.0, que es todo lo que es la automatización, la robotización de todas estas cosas, que también es importante, porque afecta los rendimientos, afecta los precios. Bueno, hoy en día ya hay, en China, hay un video interesante en YouTube de una mina en China donde los camiones van solos, manejándose solos, bueno, solos no, solos ahí. Hay un operador por allá atrás, metido en una sala, que maneja el camión en su aire acondicionado, y está la grúa, y está el camión, y está todo se opera digitalmente desde afuera. Eso, como les digo, lo de la foto, haciendo el recorrido por la cámara, todo eso es construcción 5.0, que es la conexión a Internet de todos los elementos. Bueno, hasta aquí les puedo decir ahora, como a manera de resumen, un poco los aspectos relevantes que vimos para tener presente. Primero, método de entrega y tipo de contratos adecuados. Es importante definirlos. Cualquier combinación de ellos, pero es importante tenerlos bien claros. El alcance de la obra es fundamental, que esté muy bien definido. Eso es antes. Y durante la obra, bueno, tú puedes revisar la calidad de ingeniería, puedes revisar la calidad del programa de trabajo, la calidad de los análisis de precios unitarios, y debe haber un sistema de comunicación eficiente para que todo esto funcione. Bueno, hasta aquí yo llego. La idea es que si ahora tienen preguntas, no las puedan hacer. Déjame dejar de compartir la pantalla. Y no sé cómo tuvo el tiempo, María Alejandra, creo que fue como 1 hora, ¿no? Sí, bueno, más o menos, pero siempre hay mucho que hablar. Sí. Ingeniero, bueno, la verdad es que no sé hemos si hay tenido un espacio. público un poco tímido aquí en las preguntas.
Sin embargo, pues, bueno, también de caras a romper un poquito el hielo e incentivar quizás esas dudas que todavía no saben que tienen, pero que probablemente quedaron de la conversación. Em, Concatenando un poco con el tema de junta de controversias, hablábamos de la necesidad de documentar todos los cambios durante las obras, ¿no? Eso fue una parte de su presentación. Entonces, hablando de que, bueno, no debería seguirse ejecutando una obra si algún cambio no ha sido previamente aprobado, pero que generalmente en la práctica, pues igual se ejecuta para no paralizar la obra. Y entonces eso lo concateno con el tema de la junta de controversias, porque creo que precisamente, o sea, me gustaría un poco que habláramos quizás concatenando esos dos asuntos, el de la necesidad de documentación de todos los cambios y la ventaja de tener una junta de controversias allí, muy a pesar de que quizás no se documente como es debido o de acuerdo a la práctica. Entonces, pues, no sé si, bueno, nos quiere hablar un poco. Sí, fíjate que, ¿qué es lo que pasa cuando ya uno cae en un arbitraje? Y entonces lo llaman a uno como perito. Vale la pena aprovechar una distinción. Perito es una cosa y experto es otra. El perito es alguien que conoce de construcción, pero también conoce de alguna forma, bueno, no conoce, tiene que ser muy experto en construcción, conoce del aspecto jurídico que puede tener una obra, puede redactar un informe. El experto es una persona 100% técnica, muy especializada en un tema, que tú lo necesitas, por ejemplo, para ver un problema de suelos que hay. Entonces, cuando uno lo llaman como perito a un trabajo un arbitraje, la tiempo por lo menos, o cuidado y más, tú te la pasas es entendiendo qué pasó. No analizando el caso, sino nada más entender qué pasó. Te lleva la mitad del tiempo y por eso es que se empiezan a hacer costosos los arbitrajes, porque necesita mucha dedicación. ¿Qué pasa? Con una junta de controversia, está en el momento, en el sitio, porque lo llaman, y mira, ven para que veas esto. La documentación es mucho más sencilla. Mira, ya él hizo lo que le pedimos, pero no ha pasado el presupuesto. Bueno, pasa el presupuesto rápido. Entonces le pasa el presupuesto y uno resuelve el tema. Sí, es una obra adicional. No es una obra adicional, no la puedes cobrar. Se resuelve en caliente, porque ya tú estás al día de lo que está pasando. Muy mal y por eso es que la Junta de Controversias tiene el éxito que tiene. O sea, la estadística está, y eso lo hablamos en el webinar que tuvimos sobre Junta de Controversias, la estadística que hay de la cantidad de pleitos que tú te evitas teniendo una junta de controversia es abrumadora la evidencia, no, la estadística mundial, es abrumadora la evidencia de las ventajas de contar con una junta de controversia. Porque la documentación contemporánea que debes tener, la generas de verdad. Porque si no la generas, el de la junta de controversia te dice, mira, pasa eso por escrito, vamos a ver esto, que te lo firme el otro. Generas esa necesidad de documentar lo que a lo mejor se hubiera escapado y lo resuelves de una manera más directa, lo resuelves de una manera más segura porque estás viviendo lo que está pasando. Bueno, sí, acuérdate, esta semana, fíjate, hay un paro del transporte, entonces los obreros no pudieron llegar. Después, ¿qué te vas a poner a revisar? ¿Esa semana había ese paro de transporte o fue la otra semana? Entonces, puede variar mucho. Y como te digo, te evitas todo ese tiempo. Entonces la Junta de Controversia sí realmente funciona en ese sentido de que promueve la documentación porque estás allí y las personas están motivadas a documentarlo, resolverlo rápidamente. Exactamente, esa es una de las grandes ventajas de la Junta. Aquí nos pregunta Eliusca González, en alguna parte de su ponencia nos comentaba que en el 2004 hubo un cambio con las normas Covenin. Entonces entiendo que, bueno, quisiera un poco que si puede profundizar en ello, ya que no pudo escuchar. Sí, la norma Covenin se creó a finales de los años 50. Y es la institución que llevaba a cabo el desarrollo de las normas y fue muy efectiva, desarrolló muchas normas, la inmensa mayoría de las normas que tenemos, tanto en construcción como en otros aspectos. Fondo Norma se creó en el año 70 y pico. Yo no tengo claro específicamente cuál es la diferencia entre uno y otra. De hecho, hay normas que son emitidas por Covenin, hay otras que son emitidas por Fondo Norma y hay otras que tienen Covenin y Fondo Norma. Eran muy solapados ambos organismos. En el 2004 decidieron unificar el asunto.
Entonces, que dejaron solo a Fondo Norma y Covenin desapareció. Pero Fondo Norma, que está vinculado al Ministerio de Comercio, como lo estaba antes también, mantiene la necesidad de generar las normas. Fondo Norma, en teoría, bueno, en teoría no es así. Fondo Norma es una institución jurídica independiente que tiene una concesión del gobierno para generar las normas. Tiene su presupuesto propio. Entonces, digamos, así es como funcionan las normas a nivel general en el mundo. Lo hace un organismo que no necesariamente es estatal, sino que es un organismo objetivo muy profesional, pero el gobierno reconoce que las normas que vienen de ese organismo son las que vamos a usar. Entonces, como te digo, es una concesión que tiene. Pero lo único que, digamos, para efectos nuestros, en el 2004 dejó de funcionar Covenin y solamente entonces se generó Fondo Norma. Hay muchas normas nuevas que han generado Fondo Norma. Y son normas de Fondo Norma nada más, todas están en la página del Sencamer. Y normas nuevas, como la de acceso a los discapacitados para las edificaciones. Es una norma que no tiene tantos años. Todo ese tipo de normas se han generado con el paso de los años. Ok. Pero básicamente Perdón. No, que básicamente es lo mismo Fondo Norma y Covenin, con distintos nombres, y Covenin desaparece y quedó Fondo Norma, en resumen. Ok, yo creo que aclarado entonces el punto. Darío Briceño nos pregunta si tiene sentido una junta de controversias integrada por una sola persona, de caras a que, bueno, pueden existir dos tipos de junta de controversia, ¿no? De un miembro o de 3 miembros, y un poco de cara a la presentación. Sí, sí tiene sentido. De hecho, ha funcionado muchísimo. Es un tema también de costos, ¿no? Y es un tema de hacerlo más expedito. Hay una práctica internacional que no es exacta, pero da una referencia. Obras de 10 millones menores a 10 millones de dólares normalmente deben tener una sola persona. A partir de obras de más de 10 millones de dólares deben tener 3. De hecho, hay obras, no solamente tienen una junta de controversia, tienen varias juntas de controversia. Sobre todo las obras que son concesiones, por ejemplo. Entonces, el organismo estadal que da la concesión, hay una concesionaria que va a operar la autopista y cobrar un peaje. Entonces, tú puedes tener una junta de controversia entre ellos dos. Pero a su vez, el concesionario va a subcontratar al que le va a hacer los puentes, va a subcontratar al que va a hacer la defensa, al que le va a suministrar el concreto. A su vez, entonces, eso puede tener otras juntas de controversia de esos contratos. Entonces, sí tiene sentido que sea uno solo, tiene sentido con los contratos pequeños para que la cosa sea ágil. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, tú tienes que tener, ambas partes tienen que estar de acuerdo en el nombramiento como un árbitro. Bueno, ambas partes tienen que estar de acuerdo en el nombramiento de esa persona. Tiene que ser una persona que ellos piensen que va a funcionar. Bueno, y cuando son 3, bueno, siempre entonces es un periodo más dilatado porque hay que intervenir entre ellos 3, pero se justifica porque son unas decisiones muy grandes, más complejas. Hay juntas de controversia que están compuestas por 3 principales, pero tienen detrás 15 que forman parte de la junta de controversia, porque son especializados. Por ejemplo, un aeropuerto, que es una cosa muy grande, en el aeropuerto de Beijing, entonces había una junta de controversia especializada en aire acondicionado. Porque bueno, todos los rollos que había con el aire acondicionado lo iba a hacer esa junta de controversia. Entonces, bueno, hay distintas consideraciones. Pero sí es válido que haya de una persona en contratos pequeños menores de 10 millones de dólares. Perfecto. Bueno, eso respondía a una de mis preguntas aquí anotadas, de en qué tipo de obra podemos incluir junta de controversia. Yo creo que ya con esa respuesta estaríamos listos. Bueno, Trina Goitía nos hace, bueno, entre pregunta y comentario, la primera es si estas láminas van a estar disponibles. Bueno, yo simplemente adelantándome a Trina, esta grabación de la clase magistral va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube, con lo cual podrá ser revisada todas las veces que quieran. Y bueno, nos hace un comentario, un poco pregunta sobre las obras un poco paralizadas que ha iniciado la República. Yo no sé si sea motivo un poco de esta presentación, pero en todo caso, bueno, juntándolo con una pregunta de Erika, nos dice que cuál es la estadística actual en el país en el ámbito de construcción y resolución de controversias. Yo simplemente desde el punto de vista del centro, adelantándome un poco a lo que usted pueda decir desde el punto de vista de privado o más desde el plano de construcción, es común los arbitrajes en materia de construcción, sí son comunes, quizás aquí en Venezuela
el tema se haya visto un poco mermado por el tema de que no estábamos tan activos en temas de construcción como en años anteriores, aunque hay bastantes construcciones por allí. Lo importante es que para que podamos conocer de esos conflictos debe haber una cláusula de arbitraje, ¿no? Y o en todo caso, incluir dentro de esas construcciones junta de controversia, para lo cual pues el CEDCA ya cuenta con un instrumento que puede ser utilizado. De todas formas, ingeniero, no sé si quiere hacer algún comentario con respecto a esas dos intervenciones en Sí, el chat. sí, fíjate, evidentemente no es un secreto que hay muchas obras paralizadas en el país y las obras que se ven, lo que uno ve por allí, normalmente son obras privadas, edificios, y no hay tanto ahorita, edificios de oficinas, edificios residenciales. Normalmente esos edificios son construidos a una figura de un promotor que ha construido otros, o un grupo promotor que ha construido muchos edificios anteriormente y tiene su grupo de subcontratistas ya predesignado y con los cuales ni los contratistas quieren pelear ni él quiere pelear con el contratista. Entonces, en esos casos, todo lo resuelven entre panas. Es decir, el que construye la estructura de tu oficina con su estructura, probablemente se va a llevar el contratista para el otro edificio, porque no tiene que hacer una licitación. Es surreal y él puede hacer lo que quiera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí no se justifica una junta de controversia, porque tú no vas a tener controversia. Y la controversia que vas a tener, bueno, está bien, dale, te lo reconozco, o te lo pago en el próximo edificio, cualquier cosa se resuelve. Y como te digo, hay dos intereses. El promotor le interesa tener esa gente conocida y con la cual él puede, ya sabe qué hacer con los próximos edificios, y el contratista le interesa quedarse bien con el promotor para que le siga dando trabajo. Entonces, esa cantidad de edificios que nosotros vemos, centros comerciales, todas esas cosas privadas, normalmente no aplica una junta de controversia. ¿Dónde aplica la junta de controversia? Pero seguro, es en los grandes proyectos. Pero hay también la duda si la junta de controversia o los arbitrajes pueden estar en una obra del Estado. Porque entonces la obra del Estado, para eso tiene sus tribunales, que son los tribunales nacionales. Pero hay todo también una discusión de ese tema, donde no hay pele, que tiene que haber que puede haber un arbitraje o puede haber una junta de controversia, son en las obras financiadas por los organismos multilaterales. Que como sabemos, aquí en el país no hay ahorita ni un rato que no tenemos una obra financiada por un organismo multilateral. El día que se destape el tema, por la razón que sea, y empiecen a ver de cualquier parte del mundo alguien haciendo un trabajo y un organismo multilateral de cualquier parte del mundo financiando esa obra, van a exigir una junta de controversia. Y entonces, bueno, ahí es donde tenemos que estar preparados todos, los abogados, los ingenieros, todos tenemos que saber entonces, y es donde tenemos que tener la cultura de ese tema. O del arbitraje, porque ponle tú que no haya junta de controversias, pero arbitraje va a haber, y ese contrato va a tener un firmado o una cláusula de arbitraje. Entonces el CEDCA tiene que estar en la capacidad y en el conocimiento de poder acometer esto. Entonces, es importante que nosotros, o sea, que todos apuntalemos también las instituciones que tenemos. Nosotros no tenemos que fundar una nueva organización de abogados e ingenieros de construcción, no. O sea, tenemos que apuntalar las pocas instituciones que tenemos y trabajar, por ejemplo, con el CEDCA o con el de la Cámara de Comercio, mantener lo que tenemos y darle fuerza a eso. ¿Para qué? Bueno, para que tengamos capacidad de actuar en el momento que sea necesario actuar. Porque lo que no podemos es dejarnos todo capa caída con el asunto y bueno, cuando llegue el asunto, entonces tengamos que buscar gente de Perú, gente de Ecuador, gente de Chile, para que nos ayuden con estos temas. Entonces, ahí es donde tenemos que estar preparados nosotros y apuntalar. Dime. ¿Listo? Es así. Sí, bueno, simplemente yo tenía dentro de las últimas preguntas un poco que no me quedó claro el tema del BIM, si hablábamos ¿es un software especial o si es una forma de cálculo? Eso no me quedó muy claro. Yo creo que, bueno, de cara a los abogados que estamos aquí, un poco si nos puede aclarar ese punto. Sí, el BIM no es un software, es una metodología que usa software de última línea, pues, ¿no? Pero es una metodología de meter en un modelo 3D que puede ser Revit, que puede ser cualquier otro tecla, hay varios software. Entonces tú tienes que montar allí el modelo 3D, pero tienes que cargar los elementos, las cantidades, bueno, te genera las cantidades, pero tienes que cargar las especificaciones y todas las cosas de manera de tener un modelo robusto. Entonces eso es lo que es BIM, esa metodología, que como te digo, puedes usar distintos software, pero es una metodología.
Y la metodología tiene que arrancar desde el proyecto. Después que está hecha la obra ya no tiene ningún sentido, porque nadie va a montar un modelo de una cosa que ya está hecha porque ya lo tiene. Bueno, entonces, lo importante es que arranque con suficiente anticipación. Pero es una metodología. No, perfecto. Bueno, yo creo que la pregunta que nos queda en el chat es un poco relacionada con lo que ya veníamos hablando, el tema de las obras públicas. Sin embargo, pues bueno, nos preguntan aquí si tiene algún conocimiento de cómo se ha visto afectado desde el punto de vista de costos por el COVID-19. No sé si quiera comentarnos algo al respecto. Bueno, es que lo que pasa es lo mismo, ¿no? Es complejo. ¿Cuántas obras, Sí, cuántas obras públicas se estaban sí, haciendo? sí. O sea, Eso. sí, o sea, Esa es la respuesta un poco. sí, yo estaba participando en algunas, pero que lamentablemente se habían parado antes del COVID ya, ¿no? O sea, hay que recordarnos que antes del COVID ya veníamos con una capacidad o sea, se estaba haciendo muy poca cosa. Entonces, bueno, en las privadas el tema se ha resuelto, bueno, de buena forma. Mira, bueno, sí, ya está paralizado. Los propietarios han tenido que cargar con todos los costos, o sea, los costos de paralización le afectan al propietario. Al contratista le afecta porque ¿qué hace con sus cuadrillas? Algunos los podrá prescindir de ellos y otros no. Ha pasado mucho que prescinden entonces de la cuadrilla y los tipos cuando los requiere otra vez ya están haciendo otra cosa en otro lado. Entonces ha sido una carga repartida. O sea, el propietario le ha tocado su parte, tiene que poner entonces máscaras para todo el mundo, tiene que poner termómetros, estar pendientes, más supervisores. Y por su parte los contratistas, bueno, les ha tocado la de ella. Y en las obras públicas no ha habido, hasta donde yo sé, por supuesto, un reclamo así formal por ese tema, porque es lo que te digo, ya venía una cosa un poco, ya venía lento el tema, pues, ¿no? Entonces no ha sido como en otras partes, pues que se paró radicalmente una obra ese día y bueno, wow, una obra parada, ¿no? No era tan ajeno el tema. Pues. Es verdad. Bueno, yo creo que con esto hemos cumplido a cabalidad con el tiempo que nos habíamos propuesto para esta masterclass. Yo, bueno, en nombre del CEDCA queremos darle las gracias primero a usted, ingeniero, por ser parte de estas iniciativas con nosotros, además de por acompañarnos en este mundo de la gerencia de construcción para abogados, sobre todo. Esperamos además que este material haya sido de provecho. Como les mencionamos hace unos minutos, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube en los próximos días. No queremos despedirnos en esta oportunidad sin antes invitarlos a inscribirse en un próximo taller que vamos a estar dictando de la mano del ingeniero Luis Daniel sobre gerencia de construcción para abogados. En este taller vamos a estar profundizando sobre los aspectos que se trataron el día de hoy y además se van a abordar a profundidad lo que son las fases de contratación, planificación y control de obra, así como otros temas importantes o medulares como el análisis de precios unitarios, presupuestos y planos. Este taller, tal cual como lo están viendo en pantalla, va a estar siendo realizado 27 y 29 de julio. En caso de que requieran mayor información, pues está disponible en nuestro correo electrónico infocetca@gmail.com. También, pues bueno, a través de todas nuestras redes sociales, como de costumbre estamos dando respuesta. Yo creo que entonces, bueno, podemos dar por concluida esta masterclass. De nuevo, muchísimas gracias por conectarse y esperamos que nos acompañen en futuras actividades. Muchísimas gracias, ingeniero, y gracias a todos. De nada, gracias. Hasta luego.